En este video vamos a ver el teorema del seno y del coseno. Vamos a ver un ejemplo en donde nos dan dos lados, ¿sí? El lado AC y el lado BC, y el ángulo opuesto a uno de los lados, en este caso el ángulo B. Ya vimos en un video anterior cómo resolver este triángulo aplicando el teorema del seno. Pero hay que tener en cuenta que si a nosotros nos dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, cabe la posibilidad que se determine un único triángulo, dos triángulos o ninguno. Por eso es conveniente, siempre que sea posible, utilizar el teorema del coseno. Para calcular ahora el lado AB, que es el lado que nos falta, justamente vamos a utilizar el teorema del coseno. ¿Cuáles son las tres incógnitas? El lado AB y los ángulos A y C. Vamos a comenzar por el lado AB, utilizando el teorema del coseno. ¿Cuál de estas tres vamos a usar? Aquella que se opone al ángulo dado. Es decir, que para calcular el lado AB vamos a utilizar AC al cuadrado es igual a BC al cuadrado más AB al cuadrado menos el doble producto de BC por AB por el coseno del ángulo B. Reemplazamos y vemos que aquí solamente nos queda como incógnita el lado AB. ¿Sí? Reemplazamos AC por 6, BC por 5 centímetros, aquí BC por 5 centímetros y el ángulo B por 45 grados. Elevamos al cuadrado el 6, nos queda 36, elevamos al cuadrado el 5, nos queda 25, multiplicamos 2 por 5 por coseno de 45 grados y eso nos da aproximadamente 7,07 centímetros. Vamos a pasar al otro miembro restando, 36 centímetros cuadrados, y vamos a realizar esta operación 25 menos 36, ya que son términos semejantes que los puedo agrupar. Vemos que nos queda menos 11 centímetros cuadrados. Vemos aquí que la incógnita acá nos queda elevada al cuadrado y acá nos queda elevado a la 1. Por lo tanto, podemos ver que lo que tenemos planteada es una ecuación cuadrática de grado 2. Este es el término cuadrático, este es el término lineal y este es el término independiente. Podemos hacer un cambio de variables si nos resulta más práctico y cómodo, en donde al lado AB lo llamamos X y vemos perfectamente que el coeficiente cuadrático es 1, el coeficiente lineal es menos 7,07 y el coeficiente independiente es menos 11. ¿Cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Recurriendo a la fórmula resolvente menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ahí vemos que a vale 1, que b vale menos 7,07 y que c vale menos 11. Hacemos los reemplazos pertinentes, vemos aquí que hay que tener cuidado que menos menos se va a transformar en más, menos 7,07 elevado al cuadrado da 49,98 y 4 por 1 por 11 da 44 menos por menos más. Si hacemos esta suma nos da 93,98, si le aplicamos la raíz cuadrada nos da 9,69 y ahí dividimos en más y menos. Si sumamos 7,07 más 9,69 y lo dividimos por 2, nos da 8,38. Si hacemos 7,07 menos 9,69 dividido 2, vemos que el resultado es menos 1,31. Eso implica que de los dos resultados, uno solo es válido, pues el lado no puede ser un número negativo, con lo cual de los dos descartamos el negativo y nos quedamos con el 8,38. De ahí se deduce que el lado AB mide aproximadamente 8,38 centímetros. Ya tenemos el lado, nos faltan los dos ángulos. ¿Cómo los calculamos? Vamos a calcular el ángulo A. Podemos utilizar el teorema del seno, el teorema del coseno. En este caso, para combinar ambos teoremas, decidí utilizar el teorema del seno. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema del seno? Que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos que se oponen a ellos. Entonces vemos que el lado AB es al seno del ángulo C, como el lado BC es al seno del ángulo A, como el lado AC es al seno del ángulo B.
Si hacemos los reemplazos pertinentes, a B lo acabamos de calcular, mide 8,38 centímetros, el lado BC y el lado AC eran datos y el ángulo B también lo era. Vemos en negrita que tenemos las dos incógnitas. ¿Cómo vamos a usar acá? Y si queremos calcular el ángulo A, nos conviene agarrar estas dos, puesto que si tomamos estas dos tendríamos dos incógnitas. Por lo tanto, si tomamos esta proporción, ¿sí? Nos queda que 6 centímetros es al seno de 45 grados, como 5 centímetros es al seno del ángulo A. Recordar acá la ley fundamental de las proporciones, producto de extremos igual a producto de medios, ¿sí? Y nos queda que 6 centímetros por el seno de A es igual a 5 centímetros por el seno de 45 grados. Para terminar de despejar el seno de A, pasamos 6 centímetros dividiendo al otro miembro, hacemos 5 centímetros por el seno de 45 grados y lo dividimos por 6, todo eso en la calculadora y nos da 0,58 aproximadamente. ¿Cómo calculamos el ángulo A con la calculadora? Shift seno, todo ese numerito que está ahí, ¿sí? El arco seno de ese número y nos va a dar que el ángulo A, luego que apretemos la tecla grados, minutos y segundos, mide 36 grados, 6 minutos, 15 segundos. Ya tenemos el ángulo A. ¿Qué nos faltaría? El ángulo C. Y acá tenemos más opciones todavía. Podemos aplicar el teorema del coseno, el teorema del seno, o como ya conocemos dos de los tres ángulos, podemos aplicar la propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo sé que la suma de A más B más C tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, de acá ya conozco dos de los tres ángulos y despejo el tercero. O sea que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo A, que es 36 grados 6 minutos 15 segundos, menos el ángulo B, que era dato, 45 grados. Y de ahí resulta que el ángulo C mide 98 grados, 53 minutos, 45 segundos. Y de esta manera resolvimos el triángulo.